Esperando que se encuentren muy bien, les envío un cordial saludo. Seguimos con la temática de equilibrio químico, pero ahora con los equilibrios de solubilidad. En estos equilibrios ya se considera un compuesto o una especie que es poco soluble en agua y por lo tanto no va a estar presente o no la vamos a considerar dentro de la constante de equilibrio. Vamos a revisar los fundamentos para este tipo de equilibrios, cómo trabajarlos, sobre todo cómo manejar el valor de la constante de equilibrio, que es la constante de solubilidad o producto de solubilidad, y saber qué información nos puede dar acerca de estos sistemas. Además, al final vamos a abordar cómo influyen algunos parámetros sobre la solubilidad de los compuestos, como son el pH, la temperatura y el efecto de un ion común. Como siempre, espero que el video sea de utilidad y quedan abiertos los medios para cualquier duda o comentario al respecto. Bien, pues como comentamos, seguimos estudiando el equilibrio químico, ahora enfocándonos a los equilibrios de solubilidad. ¿Qué los caracteriza? Pues fundamentalmente que involucra la presencia de un compuesto poco soluble, al cual se refiere como precipitado. En general, podemos escribir equilibrios que involucren un precipitado de la siguiente manera. A partir de los iones, cationes y aniones disueltos en agua, que estos formen el producto poco soluble, ¿sí? La formación del precipitado. Y entonces esta ecuación se podría leer como un equilibrio de precipitación, porque se está formando el sólido. Ahora bien, se puede escribir al revés, es decir, que a partir del sólido se disocien para generar los iones correspondientes en disolución. A este equilibrio se le llama justamente equilibrio de solubilidad y es la forma en que se escriben este tipo de equilibrios generalmente. Ajá. Ahora, la constante de equilibrio para esta expresión se conoce como constante de solubilidad o también producto de solubilidad. Son dos términos que se han retomado y se han aplicado, se usan indistintamente en la literatura, en la clase, ¿sí? Y se refieren simplemente a la constante de equilibrio asociada a este segundo equilibrio que estamos señalando, ¿sí? Cuando hablamos de constante de solubilidad, generalmente la escribimos como Ks. Si hablamos de producto de solubilidad, se escribe o se representa con Kps. Ya sabemos que las constantes de equilibrio se obtienen o expresan con la concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. En este caso, los productos pues, son los iones en disolución, dividido entre la concentración de los reactivos. Nada más que aquí, pues el único reactivo que hay es justamente el precipitado. Está en estado sólido, está en otra fase y por lo tanto el sólido no está precisamente en la disolución, sino está en otra fase. Y ya hemos comentado en la clase de equilibrio que cuando esto ocurre, la concentración o actividad del sólido se considera o es constante y se incluye en el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, la constante de equilibrio para un equilibrio de solubilidad, pues simplemente se expresa así, como el producto de las concentraciones de los iones. Por eso es que también se le llama producto de solubilidad, recordando que nada más es una simple multiplicación. Cuando la constante tiene un valor elevado o mayor o grande, quiere decir que las concentraciones o los valores de las concentraciones de los iones son altas, ¿sí? Entre mayor sea la constante, quiere decir que más alta es la concentración de iones. Por lo tanto, lo debemos interpretar como que el sólido se está disociando más, es decir, se está disolviendo más. En conclusión, podemos decir que a un valor más grande o mayor de constante de solubilidad, podemos calificar que el sólido o el compuesto es más soluble. Entonces, justamente para eso nos sirve la constante de solubilidad, para saber qué compuesto es más soluble,
cuando lo comparamos frente a otro u otros, ¿de acuerdo? Entonces ya dijimos que necesitamos los valores de KS o PKS y fácilmente podemos obtener el valor de la constante, ¿sí? Aquí mostramos algunos ejemplos, ¿sí?, de algunos compuestos que son poco solubles en agua, su valor de pKps y también el valor de la KPS. Recuerden que entre más grande sea el valor de la pKps, el valor de la constante de solubilidad va a ser menor, ¿sí? Porque aquí hay un negativo de logaritmo, base 10 involucrado, entonces las tendencias son al contrario, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que ahora queremos saber cuál es el compuesto más soluble, si bromuro de plata o sulfuro de mercurio 2. Aquí los dos compuestos tienen la misma proporción de catión y anión. Hay un catión por cada anión, ¿sí?, en ambos casos. La proporción es 1 a 1. Entonces puedo hacer, digamos, la comparación o resolver este problema simplemente observando los valores de KPS, ¿sí? Se pueden comparar directamente dado que los dos compuestos tienen la misma proporción. Entonces vemos al bromuro de plata con una KPS de 10 a la menos 1230 y al sulfuro de mercurio con una constante de 10 a la menos 53.3. Evidentemente la del bromuro de plata es mayor y por lo tanto, así de sencillo, puedo distinguir o puedo calificar que el bromuro de plata es una sal o un compuesto más soluble en agua en comparación con el sulfuro de hidrógeno. Repito, esta comparación la puede hacer directamente con el KPS por la simple y sencilla razón de que ambos compuestos tienen la misma proporción. Sin embargo, ¿qué pasa si proponemos una comparación entre compuestos que no tengan la misma proporción en su fórmula? Por ejemplo, ¿cuál es el compuesto menos soluble? ¿Sulfuro de mercurio o sulfuro de indio? ¿Sí? Sulfuro de mercurio tiene una fórmula HGS, 2 iones por fórmula, y el sulfuro de indio tiene una fórmula de In2S3, 5 iones por fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, si me fijo simplemente en el valor de la KPS, si me fijo en el valor de la KPS, vean que la KPS para el sulfuro de indio es 10 a la menos 69,4 y para la del mercurio 10 a la menos 53,3. Entonces, me están preguntando cuál es el compuesto menos soluble, pues el que tenga la constante más pequeña, es decir, esta, 10 a la menos 69,4, y correspondería al sulfuro de indio. Sin embargo, no podemos hacer este análisis tan simple porque no tienen la misma proporción, ¿de acuerdo? Es necesario calcular un parámetro o un valor que se llama solubilidad, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo a continuación. Entonces vamos a empezar con el sulfuro de mercurio. ¿A qué se refiere la solubilidad? Es una cantidad que me permite estimar realmente qué tanto se está disociando o disolviendo el compuesto. ¿Cómo lo analizamos? Escribimos el equilibrio de solubilidad y planteamos qué pasaría si una fórmula del compuesto se disociara. Es decir, si yo pudiera tomar un mercurio con sulfuro unidos y se disocian, ¿qué me va a generar? Pues un ion mercurio y un ion sulfuro. Como lo podemos observar. Entonces, de cada uno de estos iones se genera una cantidad S, ¿sí? En virtud de qué va a estar, o en función de qué va a estar esta cantidad S, pues de qué tan soluble o no soluble o poco soluble sea el compuesto, ¿sí? Por eso a esta S se le conoce como solubilidad. Me va a dar la medida de qué tanto el compuesto favorece o está favorecido hacia su disociación, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, como la proporción es 1 a 1, pues se genera un tanto de mercurio y uno de sulfuro. Al expresar la constante solubilidad en concentraciones, pues sería la concentración de mercurio
por la de sulfuro, no hay mayor problema. Ahora, si se sustituyen estos valores después de que se disoció y llegó al equilibrio este sólido con sus iones en disolución, ¿cuál es la concentración de mercurio? Pues S, ahí está. ¿Y cuál es la concentración de sulfuro? S también, ¿sí? Es decir, que la constante de solubilidad sería igual a la solubilidad al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a 10 a la menos 53, que es el valor de la constante de equilibrio. Necesitamos despejar la solubilidad, simplemente es la raíz cuadrada de la constante, y al calcularla resulta que esta constante o esta solubilidad es de 2.24 por 10 a la menos 27. Y listo. Ya calculé la solubilidad del sulfuro de mercurio. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para el sulfuro de indio. Ahí está. Y vean que ahora sí se disuelve o se disocia una fórmula del compuesto, va a generar 2 iones indio, 3 más, y 3 iones sulfuro. Si lo expreso en solubilidad, quiere decir que la concentración del ion indio va a ser al final 2 veces S, 2 veces la solubilidad, y la de sulfuro 3 veces la solubilidad. Esto tiene que ver mucho también, o está íntimamente relacionado, con cuántos iones tiene cada fórmula de compuesto. En el sulfuro de mercurio eran 2 iones por fórmula. Aquí tenemos 5 iones por fórmula. Muy bien, expresamos la constante de equilibrio, que sería la concentración de indio al cuadrado, por el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y multiplicado por la concentración de sulfuro al cubo. ¿De acuerdo? Vamos a sustituir estas concentraciones. Al equilibrio, el indio tiene una concentración de 2S y esta 2S se eleva al cuadrado. Y después el sulfuro tiene una concentración de 3S, la cual se eleva al cubo. ¿De acuerdo? Si se hace la multiplicación, van a observar que queda S al cuadrado por S al cubo, va a dar una S elevado a la quinta potencia, ¿sí? 2 al cuadrado es 4 y 3 al cubo es 27. Ajá, y 27 por 4 da 108. ¿De acuerdo? Revísenlo de todas maneras, con calmita, hagan esta expresión y les debe de dar 108 S a la quinta. Bueno, pues toda esta expresión aquí es igual a la constante de solubilidad del sulfuro de indio que ya habíamos observado que era 10 a la menos 69.4. ¿Sí? Si despejamos S, quedaría como la raíz quinta de la constante de solubilidad entre 108 y obtenemos este resultado, 5.17 por 10 a la menos 15. ¿De acuerdo? Y esta es la solubilidad del sulfuro de indio. Ahora bien, ¿sí? Para el sulfuro de mercurio obtuvimos una solubilidad de 2.24 por 10 a la menos 27 y para el de indio 5.17 por 10 a la menos 15. Recuerden que con la pura constante habíamos dicho que el sulfuro de indio era el menos soluble, pero ahora al comparar las solubilidades nos damos cuenta que la menor solubilidad es precisamente la del sulfuro de mercurio. Vean, es un orden de 12, ajá, 10 a la 12, el orden que separa estas dos solubilidades. Entonces francamente, el sulfuro de mercurio es francamente menos soluble que el sulfuro de indio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando comparamos dos sales que tienen diferente proporción en la conformación de sus iones o en su fórmula, hay que calcular la solubilidad para poder comparar ya directamente y sin duda señalar aquel que sea menos soluble o más soluble de acuerdo sea el caso. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el sulfuro de mercurio 2 es el compuesto menos soluble en al comparar estos dos casos. Bien, vamos a realizar a continuación una pequeña demostración experimental, ¿sí? A ver si es cierto que se puede observar de manera experimental lo que ya platicamos ahorita de forma teórica, ¿sí? ¿Cuál sólido precipitará primero? Es decir, es otra manera de decir
cuál es el compuesto menos soluble, ¿sí? Y elegí tres. Los tres son hidróxidos. Hidróxido de calcio, de cobre y de hierro. Aquí están sus valores de pKps, ¿de acuerdo? Y aquí está el valor de la solubilidad. Por, digamos, como ejercicio, como una invitación a practicar, ¿sí? Ya en las diapositivas anteriores hemos indicado cómo se calcula la solubilidad. Hagan estos ejercicios, calculen la solubilidad para cada una de estos tres compuestos poco solubles y confirmen que es efectivamente los datos que mostramos en esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya puse, digamos, el valor de la solubilidad para poder hacer una comparación directa. En el caso, por ejemplo, de hidróxido de calcio y de cobre, como tienen la misma proporción en sus fórmulas, podría haber hecho una comparación directa con la KPS, pero el hidróxido de hierro ya tiene una proporción distinta. Entonces, todo hay que compararlo con la solubilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces vemos aquí que la solubilidad más grande, ¿sí?, es la del hidróxido de calcio, 1,17 por 10 a la menos 2. Después le sigue el cobre, el hidróxido de cobre con 2,29 por 10 a la menos 7. Y al final, la menor solubilidad la tiene el hidróxido de hierro con 8,75 por 10 a la 11. Entonces esperaríamos que este fuera el compuesto menos soluble. Y entonces el que precipitara primero, ¿sí? Es decir, si yo tuviera una mezcla de hierro y cobre y calcio y voy agregando hidróxido, ¿cuál es el hidróxido que se formaría primero? Pues el menos soluble, en este caso sería el hierro. Si sigo agregando hidróxido, ¿cuál sería el que se formaría después? El de cobre, porque es el que sigue como menos soluble, y al final se precipitaría el hidróxido de calcio. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver algunas tomas que logramos realizar sobre la precipitación de estos tres cationes metálicos y vamos a corroborar si esto que estamos comentando justo ahora, del orden en cómo precipitan, es correcto o se puede apreciar experimentalmente. Esta primera prueba tiene por objeto pues demostrar que los hidróxidos de calcio, aquí está calcio disuelto, cobre, aquí está cobre disuelto y hierro 3 disuelto, que sus respectivos hidróxidos pues son poco solubles. Entonces a estas disoluciones que ya mostré de qué es cada una, vamos a agregar hidróxido de sodio para ver si obtenemos el precipitado. Empiezo con el calcio, ¿sí? Y agregamos hidróxido de sodio, ahí está. Vamos con cobre, listo, voy a tomar un poco más. Y finalmente hierro. Entonces vamos a observar el resultado. Creo que en el calcio fue muy evidente. Si se forma este precipitado blanco, se ve ya un sistema heterogéneo, es decir, con turbidez. En el cobre también se forma este precipitado azul. Y en el hierro se ve también ya el precipitado, nada más que forma, se aglomera en partículas muy finitas, muy pequeñas. Quizás en esta toma no se aprecie de lo mejor, pero al final vamos a obtener una fotografía en un poquito mejor resolución para que observen que en efecto el hierro ahí está ya más aglomerado, el hidróxido de hierro, perdón, y efectivamente está precipitándose. Entonces corrobora que estos tres cationes precipitan al agregar hidróxido. Bien, aquí lo que he preparado es una mezcla de los tres cationes que estamos
estudiando, hierro, cobre y calcio, ¿sí? De color como entre verde olivo o amarillo, resulta de la combinación de los tres colores, el naranja del hierro, el azul del cobre y bueno, el incoloro del calcio, ¿sí? Vamos a intentar ilustrar la separación fraccionada, es decir, intentar ilustrar cómo se separarían estos tres eh, eh, cationes metálicos por precipitación. Ustedes pueden realizar los cálculos teóricos como ya se ha estado mostrando en los apuntes y verán que en principio podríamos proponer una separación viable de estos tres cationes. Voy a agregar un poco de hidróxido, ¿sí? Aquí como pues las disoluciones que tengo no son preparadas de manera tan cuidadosa como en un laboratorio, pues voy a tener cuidado al momento de agregar el hidróxido de no agregar un exceso. Voy a agregar apenas unas gotitas, intentando nada más, unas cuantas gotitas, intentando que nada más precipite el primero de los tres pues hidróxidos. Voy a agitar aquí. Ya se ve que el sistema tiene turbidez, entonces ya se está formando, o ya se formó más bien el primer precipitado, ¿sí? Y a ver, vamos a dejar reposar un poco y agregar un par de gotitas más de la disolución de hidróxido. Una y dos. Y listo. Uh-huh. Lo voy a dejar allí, vamos a quitar. Y vamos a dejar reposar para saber cuál hidróxido es el que se ha formado, ¿sí? De inicio pues vemos que la turbidez es naranja amarillenta. En principio pues eso se le podemos adjudicar al hidróxido de hierro, de acuerdo, que pues está totalmente de acuerdo con lo que se obtiene en la teoría. El hidróxido más, o más bien el hidróxido menos soluble es el de hierro, de estos tres que estamos analizando, y efectivamente ya se empieza a ver allí la formación de esos como flóculos, es decir, como unas partículas suspendidas, unos aglomerados. Bueno, vamos a dejar que asiente bien y retomamos la toma cuando ya podamos distinguir la disolución del precipitado. Bueno, después de un tiempo ya considerable de dejar depositar el hidróxido de hierro, de hecho ya también tomé una fotografía con mayor resolución. Observen que en la parte inferior y superior está el sólido, el hidróxido de hierro, y en esta parte intermedia está la disolución que tiene una coloración entre verdosa y azul. Em, Quizás todavía no es esa tonalidad verdosa, es porque quizás permanece ahí todavía una pequeña fracción de hierro disuelto. Sin embargo, no quiero arriesgarme a agregar más hidróxido para no precipitar ahí mismo el hidróxido de cobre, que es el siguiente. Entonces lo que voy a hacer a continuación es con una pipeta Pasteur, la voy a introducir con cuidado y voy a succionar una fracción de esta disolución que queda al centro. Ahí está. Otro poquito. Listo. Y la vamos a pasar
este tubo. Y bueno, ven que recuperamos pues una cantidad bastante apreciable. ¿De acuerdo? Entonces en teoría, bueno, aquí todavía queda disolución, no voy a recuperarla toda. Ujú. Lo que en principio se tendría que hacer es primero separar este sólido, o se podría filtrar, por ejemplo, y toda la disolución recuperarse. Aquí recupera una gran porción, y en principio aquí queda el cobre disuelto y el calcio disuelto. Entonces, entre estos dos cationes, el hidróxido que precipita primero es el de cobre. Vamos a agregar nuevamente unas gotas de hidróxido de sodio, unas gotas con mucho cuidado para no agregar exceso y que precipiten los dos cationes, ¿de acuerdo? Entonces agregamos una, dos, tres, cinco, seis, siete gotitas, y ya empiezan a observar que efectivamente se forma el precipitado. ¿Sí? Vamos a agitar y la turbidez es bastante clara. Ujú. Se empiezan a formar como grumos similares a los de el hidróxido de hierro. Precisamente les comentaba, quizás aún permanece una fracción de hierro, ¿sí? Pero ya se empieza también a observar la formación de ese precipitado azul. Ujú. El precipitado azul que corresponde al hidróxido de hierro. Voy a agregar apenas un par de gotitas más, ¿sí? Y ahí va. Una, dos, listo. Y bueno, vamos a dejar también un tiempo para que este precipitado se deposite. Recuerden que el hidróxido de cobre pues es uno de los, o es el hidróxido de los tres que estamos estudiando, el que más se tarda en depositarse. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle un poco de tiempo a que se deposite y después proseguimos con esta separación ilustrativa. Bien, pues ya después de un largo, muy largo tiempo de dejar asentar el hidróxido de cobre, que aquí se ve al fondo, ajá, vean que esta disolución, que es el sobrenadante, ya tiene prácticamente pues una tonalidad incolora, ¿sí? Quizás algunos pequeñísimos tonos azules, pero muy ligeros. Quiere decir que quizás haya todavía un poco de cobre, pero vamos a separar. De igual manera, digo, la separación ideal sería una filtración, pero bueno, no tengo los eh, utensilios necesarios, y voy a hacer simplemente a tomar una muestra de sobrenadante. Ahí está. Lo voy a colocar en este otro tubo. Y vean ahí que en este otro tubo ya se puede apreciar mejor que pues la disolución es prácticamente incolora. Quizás en el tubo del cobre, o al menos ahora que lo puedo ver más de cerca, parece que hay residuos de hidróxido de cobre adherido al tubo, ¿de acuerdo? Decíamos que en teoría, pues en este tubo que ya eh, estoy indicando aquí, debería en principio permanecer el calcio que no precipitó. Ujú. Entonces vamos a agregar un poco de hidróxido de sodio, y si vemos la formación de un precipitado blanco, quiere decir que hay calcio. Si no hay precipitado blanco, entonces quiere decir que lo precipitamos junto con el cobre. Vamos a ver la hora de la verdad. Y voilà, ahí está el hidróxido de sodio. Y inmediatamente vemos la formación de este precipitado blanco, que es pues una evidencia contundente de que este tubo contiene
o contenía calcio en disolución, ¿de acuerdo? Entonces, logren ver que en efecto logramos y de manera muy rudimentaria ilustrar la separación de estos tres cationes por medio de la precipitación de sus hidróxidos, ¿no? Entonces recordamos, primero precipitamos el hierro, ahí está, ¿sí? Ven que ya la disolución después de unas 12 horas de reposo ya la disolución se ve translúcida y con el ligero color azul, ajá, que tiene cobre en disolución. Luego vemos a esta segunda disolución que después precipitamos el hidróxido de cobre, se ve en el fondo el precipitado azul, que es precisamente el hidróxido de cobre, y ya después separamos y el sobrenadante lo recuperamos para precipitar el calcio que eh, reconocemos que es calcio por el color blanco del precipitado. Si hubiera tenido un color o naranja o azul, quiere decir que todavía había restos de hierro o de cobre, ¿no? Entonces, así queda nuestra separación muy cualitativa, muy casera, pero creo que muy ilustrativa para lo que estamos queriendo demostrar. La separación fraccionada de cationes metálicos y que sí es viable hacer esta separación al menos de estos tres cationes. Ahora vamos a plantear equilibrios o situaciones en donde no nada más se involucre un precipitado, sino dos. Y vamos a ver cómo podemos predecir a qué precipitado o hacia qué lado del equilibrio se favorece el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, ¿hacia dónde está favorecido el siguiente equilibrio? Vean lo que está escrito, es hidróxido de calcio, que es un precipitado, más cobre 2 disuelto, y esto en principio generaría el hidróxido de cobre, que es un precipitado, más calcio disuelto. Y ven que ya están involucrados dos precipitados, el de calcio y el de cobre. Si expresamos la constante de este equilibrio, sería la concentración de los productos, es decir, la concentración de calcio, aquí está, y la concentración del hidróxido de cobre, pero es un sólido, por lo tanto no lo vamos a colocar. Entonces nada más queda la concentración de calcio. Entre la concentración de los reactivos, que sería cobre 2 más disuelto, y el hidróxido de calcio, pero también es sólido y no lo vamos a considerar. Entonces la constante de equilibrio queda así expresada, ¿sí? Concentración de calcio entre concentración de cobre. Ahora, ¿cómo podríamos evaluar esta constante de equilibrio? Bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste, ¿sí? A esta constante ya expresada la vamos a multiplicar y dividir por la concentración de hidróxido al cuadrado, ¿sí? Vean, se multiplica y se divide, ¿sí? Esto es básicamente un 1, ¿sí? Y si yo los quito de aquí, pues regreso a esta expresión. Pero ¿por qué los puse aquí y por qué los puse al cuadrado? Ah, porque de esta manera puedo estar expresando, vean, concentración de calcio por la concentración de hidróxido al cuadrado. No es otra cosa más la constante de solubilidad del hidróxido de calcio, ¿sí? Y es un valor que nosotros ya podemos conocer o podemos acceder. De igual manera abajo quedaría concentración de cobre por la de hidróxido al cuadrado es la constante de solubilidad del hidróxido de cobre, que es un valor que también ya se conoce, ¿sí? Y ya lo mostramos. ¿De acuerdo? Entonces, esta estrategia de poner aquí un multiplicar y dividir por un mismo factor o en específico la concentración de hidróxido elevado a una potencia adecuada, me va a permitir reexpresar esta constante de equilibrio como una función de dos constantes de solubilidad, la de calcio entre la de cobre. ¿De acuerdo? Y entonces, así escrito, si yo ya sustituyo los valores de las constantes de solubilidad, que aquí están,
El cálculo al final resulta que la constante de este equilibrio que estamos proponiendo es de 1.34 por 10 a la 14, es decir, es una constante muy alta, muy grande, lo que se interpreta como que el equilibrio está muy favorecido hacia los productos o hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, si yo pongo un poco de hidróxido de calcio sólido, en agua pura, ¿sí? Hidróxido de calcio sólido, y ahí le agrego una disolución de cobre, la reacción está muy favorecida y entonces se va a formar ahora el precipitado de hidróxido de cobre y el calcio va a quedar en la disolución. ¿De acuerdo? Eh, si lo escribimos así, como ya vimos, la constante de equilibrio pues es muy alta. Si lo escribimos al revés, es decir, que del hidróxido de cobre agregar calcio para obtener el hidróxido de calcio y cobre en disolución, pues la constante de este equilibrio es simplemente el inverso del equilibrio de arriba, ¿sí? Y entonces me queda una constante de equilibrio muy pequeña. Quiere decir que este equilibrio pues no está favorecido. Si yo ya tengo el hidróxido de cobre, ¿sí?, en contacto con agua y agrego iones calcio, este equilibrio no se va a favorecer hacia productos y voy a quedar prácticamente en la situación inicial. Van a permanecer el calcio en disolución y el hidróxido de cobre en el sólido o precipitado. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo sobre esto es, ahora planteemos qué sucede si al hidróxido de cobre ahora le agregamos hierro. Se formaría el hidróxido de hierro y se liberaría los iones cobre en disolución, ¿sí? La constante de equilibrio quedaría expresada así, la concentración de cobre al cubo, ¿verdad? Porque aquí hay este coeficiente estequiométrico. El hidróxido de hierro no lo considero por ser sólido. Entre los reactivos, el reactivo sería el ion hierro 3 más elevado al cuadrado por este coeficiente, ¿sí? Y no considero el hidróxido de cobre por ser sólido, ¿sí? De nueva cuenta hay que multiplicar esta expresión por multiplicar y dividir por una cantidad o la concentración de hidróxidos elevada a una potencia adecuada, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos expresar las constantes de solubilidad. Vean, aquí el cobre está elevado al cubo y yo sé que el precipitado que forma con hidróxido, por cada cobre que tiene, debe de tener 2 hidróxidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí este 3 me está diciendo que hay 3 cobres, ¿no? Viene de aquí, de esta expresión, tiene 3 iones cobre, 2 más. Y entonces para formar el precipitado necesitaría el doble de hidróxidos. Ah, pues necesito 6 justamente. Y esto es la constante de solubilidad, resulta ser la constante de solubilidad del hidróxido de cobre, pero elevada al cubo, ¿sí? Porque solita nada más es concentración de cobre por la de hidróxido al cuadrado, pero ya al elevarla al cubo nos resultan estos exponentes. Con el hierro es igual, vean, el hierro, tenemos dos hierros que vienen de la ecuación y sabemos que para formar el precipitado cada hierro 3 necesita 3 hidróxidos. Entonces, si tenemos 2 hierros, vamos a necesitar 6 hidróxidos. Y voilà, ya construí este factor unitario, o sea, es igual a 1, pero que me permite reexpresar esta constante de equilibrio como función de las constantes de solubilidad. En este caso, aquí abajo en el denominador queda la constante de solubilidad del hidróxido de hierro elevado al cuadrado, ¿sí? Eh, por estos exponentes, ¿sí? Y entonces la constante de equilibrio adquiere esta expresión, ¿de acuerdo? Si sustituimos los valores que ya se conocen y se calcula, este equilibrio tiene una constante de 437 por 10 a la 19. Otra vez es una constante muy alta y que nos permite conocer o establecer que el equilibrio está muy favorecido a la formación de los productos. Es decir, si se tiene el sólido hidróxido de cobre y se agregan iones hierro, van a reaccionar para generar ahora el precipitado de hidróxido de hierro y los iones cobre 2 más quedan en disolución, ¿sí? De igual manera que la vez pasada, ¿sí?
Si se escribe de esta manera, la constante va a ser muy alta. Si se escribe al revés, la constante de equilibrio va a ser muy pequeña, lo que indica que así escrito el proceso de esta segunda manera, pues no está favorecido. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a estas tomas experimentales. Vamos a intentar ilustrar justamente esto que acabamos de ver, cuando un equilibrio entre precipitados está favorecido y cuando no lo está. En esta prueba iniciamos con un tubo que tiene hidróxido de calcio, nada más que está sentado. Y agitamos un poco, ya se puede suspender, ¿sí? Y se pone en evidencia el sólido. Uh-huh. Y vamos a agregar ahora un poco de disolución de cobre, ¿sí? Para ver si el precipitado que se favorece es el hidróxido de cobre o el hidróxido de calcio. Entonces vamos a agregar aquí una pequeña cantidad de cobre. Unas gotas, ¿sí? Como vieron al inicio, el hidróxido de calcio pues precipita y se deposita rápidamente al fondo del tubo. El hidróxido de cobre tarda más de los tres que estamos analizando. Es el hidróxido que más tarda en depositarse, digamos, al fondo, ¿sí? Y al agregar cobre se sigue viendo un sistema heterogéneo, hay turbidez, es decir, que hay un sólido suspendido, y bien puede ser o el hidróxido de calcio o el hidróxido de cobre, ¿sí? Vamos a dejar reposar en principio. Si fuera el hidróxido de calcio el que permanece, se depositaría relativamente rápido y observaríamos la disolución en color azul, es decir, que el cobre sigue disuelto. Sin embargo, si tarda más en depositarse al fondo, esa es una característica, digamos, física del hidróxido de cobre, y en principio la disolución eh, tendría que permanecer incolora. ¿De acuerdo? Estamos viendo que efectivamente está tardando en depositarse, la turbidez permanece, el sólido está suspendido aún, y eso parecería dar indicios de que es el hidróxido de cobre el que se precipita. Entonces estaríamos diciendo que, como lo vimos en el apunte, el hidróxido de cobre está favorecido. ¿Sí? La reacción de hidróxido de calcio con cobre disuelto procede, está favorecida a los productos, la constante de equilibrio es muy alta, muy grande, y se forma entonces el hidróxido de cobre y queda calcio disuelto. Vamos a dejar reposar, vamos a detener la toma y al final tomamos una fotografía de cómo quedó este sistema. Después de un largo tiempo de dejar asentar, así queda este sistema. Ajá. Tiene la disolución en un color azul, quiere decir que quizás hubo un exceso de cobre. Uh-huh. Y al fondo se ve el precipitado. Vamos a usar un pequeño tubo para intentar extraer una muestra de este precipitado. Uh-huh. Y conocer el color. ¿Sí? El color del precipitado nos va a dar evidencia si es calcio, hidróxido de calcio, hidróxido de cobre. Entonces, vamos a... Ahí está. Y... Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí en la toma. Si no, ahorita tomamos una fotografía. Esta es la muestra del sólido y efectivamente tiene una coloración azul. Entonces quiere decir que al fondo logramos colocar o formar el hidróxido de cobre y la disolución pues quedó azul. Lo más probable es porque agregamos un exceso de cobre, no fue
No era necesario agregar tantas gotitas, pero corroboramos, comprobamos que efectivamente se formó el hidróxido de cobre. Ahora tenemos inicialmente hidróxido de cobre suspendido, ahí está, precipitado, y vamos a agregar un poco de la disolución de hierro. Ya vimos en teoría que esta reacción, iniciando con el precipitado hidróxido de cobre y hierro disuelto, tiene una constante de equilibrio pues muy alta, muy grande, y se favorecen los productos. Entonces vamos a ver si se forma el hidróxido de hierro. Vemos aquí unas gotas y un poco más. Vamos a ver si con eso es suficiente. ¿Sí? Y aquí agite. Y no voy, no voy a agitar más. Voy a dejar así el tubo sin moverlo. Acaba de reaccionar. En la parte superior se observa el sólido que es naranja, que es el hidróxido de hierro. Y en la parte de abajo se observa una fase o una parte de disolución azul. Quiere decir que ya el cobre está disuelto y el hidróxido de hierro pues se formó, ¿no? Entonces rápidamente esta reacción se pudo corroborar. Ujú. Vamos a tomar también una fotografía con una mejor calidad y pues nuevamente comprobamos que en este equilibrio donde se involucran dos precipitados, el precipitado favorecido es el de hierro, el hidróxido de hierro, y por lo tanto, como iniciamos con el hidróxido de cobre y agregamos hierro disuelto, la reacción procedió, se observó el cambio eh, visual y se obtuvieron los productos esperados. La solubilidad de un compuesto se puede ver afectado al modificar otras variables del sistema. Una de ellas es el pH. Hay equilibrios de solubilidad que son eh, importantemente afectados por la influencia del pH. ¿Cuándo ocurre esto? Es decir, que el pH sea importante o influya en la solubilidad o precipitación. Bueno, pues cuando un catión o anión de la sal o del producto poco soluble tienen propiedades ácido-base. ¿Sí? Este ejemplo, que es del hidróxido de calcio, pues es muy obvio. El ion hidróxido pues tiene propiedades ácido-base, es una base fuerte, el hidróxido, y si modificamos el pH, esta concentración va a estar variando, y si cambia la concentración, digamos, el desplazamiento de equilibrio también se ve modificado, ¿de acuerdo? En concreto, si aumentamos la alcalinidad o la basicidad del medio, quiere decir que estamos aumentando la concentración de este ion y por lo tanto el equilibrio se va a ver favorecido hacia los reactivos, es decir, hacia la formación del precipitado. En cambio, si aumentamos la concentración de iones H+, es decir, disminuimos el pH, esos protones van a estar reaccionando con los hidróxidos y disminuyendo su concentración. Si disminuye la concentración de este producto, entonces el proceso se ve favorecido a desplazarse hacia la derecha o hacia la formación de productos. Entonces el pH, vaya que influye, ¿sí? Otro ejemplo similar lo tenemos con los carbonatos. El carbonato también es conocido por ser una base. Es una base débil, pero al final de cuentas es una base, ¿sí? Y si reacciona con los protones, puede protonarse una o hasta dos veces y generar inclusive descomponerse en agua y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, al agregar
ácido a un sistema con carbonato, pues igual esta concentración va a estar disminuyendo, ¿sí? Y el proceso o el equilibrio de disociación o de solubilidad va a estar favorecido hacia la disociación, hacia la formación de los productos, ¿sí? Estos dos casos que acabo de mencionar son ejemplos de cuando el anión tiene las propiedades ácido-base. Un ejemplo que encontré por ahí sobre que el catión fuera el de las propiedades ácido-base es este, ¿sí? En donde hay un catión ahí especial con un átomo de uranio y dos de oxígeno, ¿sí? Y tiene un equilibrio de solubilidad de este catión con los iones yodato, ¿de acuerdo? Y resulta que este catión tiene propiedades ácido-base, ¿de acuerdo? Y entonces el pH también va a estar influyendo seriamente en la concentración de, de esta especie, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, hay que identificar cuando los aniones o cationes tienen propiedades ácido-base, porque entonces el pH va a influir en el equilibrio de solubilidad. ¿De acuerdo? Otro factor que influye es la temperatura, quizás uno de los factores que más se conocen. En general, al aumentar la temperatura, la solubilidad de las sales aumenta. En general, hay algunos casos en donde no es así, en donde prácticamente la solubilidad es independiente de la temperatura o inclusive depende de forma inversa. Ajá. En la mayoría de los casos, el proceso de solubilidad es endotérmico, ¿sí? El proceso de solubilidad es endotérmico. Es decir, se requiere energía para separar a los iones, lo cual es bastante lógico, ¿sí? Si queremos separar, romper esas interacciones que mantienen unidos a los cationes y aniones en el precipitado, necesitamos brindarles energía. ¿Cómo le podemos brindar esa energía? Pues aumentando la temperatura. Y si ese proceso se favorece al aumento de temperatura, podemos calificar al proceso como un proceso endotérmico. ¿De acuerdo? Entonces, es por ello que en la gran mayoría de las veces la solubilidad se ve, digamos, favorecida o incrementa cuando se aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? Y por último, a la influencia del ion común. Ajá, es decir, ¿qué pasaría si a un sistema con un sólido poco soluble y que tiene o manifiesta el equilibrio con los iones en disolución, se le agrega otra sal que sea considerablemente soluble, pero que tenga un ion en común, ¿sí? Un ion en común. ¿Qué es lo que pasa o cómo le afecta? Bueno, el principio de Le Chatelier permite predecir lo que sucede cuando a estos sistemas en equilibrio se adiciona uno de los iones que tienen en común, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un ejemplo para ver lo que pasa cuando se agrega el ion común. ¿Sí? Y el ejemplo es qué sucede cuando se agrega fluoruro de potasio. El fluoruro de potasio pues es una sal considerablemente más soluble o muy soluble, ¿sí? Y se adiciona este fluoruro de potasio hasta que alcance una concentración de 0.5 mol sobre litro a un sistema que contiene fluoruro de magnesio sólido, fluoruro de magnesio sólido en equilibrio con su respectiva disolución saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que la disolución ya está saturada, es decir, tiene la mayor cantidad de fluoruro y magnesio que puede disolverse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fluoruro de magnesio es un producto poco soluble. Pero además de que tiene esta cantidad ya máxima, hay una porción de sólido allí de fluoruro de magnesio presente en el sistema. Por lo tanto, hay un equilibrio. Ajá, hay un equilibrio de solubilidad. Nos dan el valor del pKps del fluoruro de magnesio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al pizarrón a resolver este último ejercicio para saber cuál es la influencia de agregar esta sal que tiene el ion común fluoruro en un sistema donde ya hay un equilibrio de solubilidad. ¿De acuerdo?
vamos a ver cómo podemos observar a través de un cálculo la influencia que tiene el agregar un ion común en un sistema donde se manifiesta un equilibrio de solubilidad, ¿de acuerdo? El problema se planteó así: hay una disolución saturada de fluoruro de magnesio, y además hay una porción de este sólido en equilibrio. Se da la información del pKs 8.18 y la pregunta es: ¿qué sucede cuando se agrega fluoruro de sodio sólido, se disuelve hasta alcanzar una concentración final de fluoruro de 0.5 mol sobre litro? ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el fluoruro de sodio agregado no está afectando el volumen, ¿sí?, sino simplemente la concentración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es algo que ya revisamos: calcular la solubilidad de esta sal, ¿sí? Entonces, vamos a plantear esta con ayuda de esta ecuación, ¿sí? Si se disocia o se disuelve una porción de fluoruro de magnesio sólido, pues va a generar una misma porción de magnesio y dos porciones, ¿sí?, de fluoruro, ¿de acuerdo? De tal manera que la constante de solubilidad se puede expresar como S por 2S al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto nos da un resultado de 4S al cubo. Por lo tanto, como ya hemos visto en los apuntes, la solubilidad de esta sal va a ser igual a la raíz cúbica de la Ks entre 4, ¿sí? Vamos a sustituir el valor de la Ks, es raíz cúbica. La Ks es justamente 10 elevado a la menos 8.18 entre 4. Y esto nos da como resultado, pues lo siguiente: vamos a hacer el cálculo. Raíz cúbica de 10 a la menos 8.18 entre 4, ¿de acuerdo? Y resulta ser de 1.18 por 10 a la menos 3, y esto está en mol sobre litro. ¿Qué quiere decir? Que en esta primera situación, donde nada más está el fluoruro de magnesio saturado en equilibrio con el precipitado, la concentración de magnesio es S, justamente, 1.18 por 10 a la menos 3. Y de fluoruro sería el doble, ¿verdad? Alrededor de 2.4 por 10 a la menos 3 mol por litro, ¿sí? Esta situación la encontramos, ¿sí?, para el primer caso, es decir, el puro equilibrio de solubilidad, sin ninguna alteración. Ahora viene la alteración, ¿sí?, que es agregar una sustancia cuya característica es tener un ion común, que es en este caso el fluoruro, ¿sí? El fluoruro. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que agregamos tanto fluoruro que ya logramos fijar esta concentración en 0.5 mol por litro. ¿Qué podemos calcular con estos datos? Conocemos la concentración de fluoruro. Recuerden que la Ks para este equilibrio sería la concentración de magnesio, ¿de acuerdo?, por la de fluoruro al cuadrado. Ya conocemos la concentración de fluoruro. Conocemos la constante de solubilidad. Podemos conocer la constante, la concentración de magnesio, ¿sí?, cómo se modifica ante la presencia del fluoruro. Entonces, en este caso, simplemente la concentración de magnesio se calcularía como la constante de solubilidad por la concentración de fluoruro al cuadrado, es decir, 10 a la menos 8.18 entre la concentración de fluoruro que ya fijamos, 0.5 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces, esto da lo siguiente: 10 a la menos 8.18 entre 0.5 al cuadrado, y resulta ser que la concentración de magnesio
es 2.64 por 10 a la menos 8 mol sobre litro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos directamente a los números. ¿Qué pasó con la concentración de magnesio, del ion magnesio, al agregar el ion común? De estar en una concentración de 1.18 por 10 a la menos 3, cambia, disminuye dramáticamente hasta 2.64 por 10 a la menos 8. Entonces, al agregar un ion común a un equilibrio, en un sistema donde hay un equilibrio de solubilidad, podríamos decir que la concentración del catión va a disminuir, es decir, se vuelve todavía o estamos apoyando a que el sólido sea menos soluble, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque si está disminuyendo esta concentración, quiere decir que se está formando más sólido. Una formación de mayor cantidad de sólido quiere decir que el sólido se está volviendo menos soluble o más insoluble, ¿sí? Esto pues no es nada nuevo, concuerda con lo que se trabaja en equilibrio químico. ¿Qué estamos haciendo en realidad? Pues aumentando la concentración de uno de los productos. Y si recuerdan, ¿sí? Cuando aumentamos la concentración de uno de los productos, el equilibrio se desplaza o se favorece hacia los reactivos. En este caso el reactivo pues es el sólido, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el principio de Le Chatelier me permite describirlo de manera cualitativa, y este análisis usando la constante de solubilidad ya me permite no solo confirmarlo, sino describir u observar de forma cuantitativa cómo se desplaza este equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, este efecto del ion común a veces se utiliza cuando alguien requiere obtener la mayor cantidad de un sólido, de un precipitado, y quiere precipitarlo por completo, o bien quiere eliminar en mayor medida un catión. Supongamos que no es magnesio, sino mercurio, cadmio, plomo, cromo, que son cationes que muchas veces los consideramos, los identificamos por ser tóxicos, dañinos al ambiente. Pues nos interesaría a veces separarlos o eliminarlos de la disolución. ¿Cómo lo hacemos? Pues aumentando la concentración del ion común para todavía favorecer más la formación de precipitado y poderlo separar. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llega este video. Espero que les haya servido los apuntes y también este ejercicio en el pizarrón. Y bueno, pues las dudas y los comentarios saben que los pueden hacer llegar a través del mismo canal, en los comentarios, en el correo o en el medio que más les agrade. Que estén muy bien, nos vemos pronto y un saludo a todos.